Hola chicos y chicas, muy buenos días, espero que se encuentren muy bien. Sean bienvenidos una semana más a nuestra clase de Psicología Clínica y Psicología Social. El día de hoy hablaremos de los modelos de conducta anormal. Ya habíamos visto algunos de los procesos, algunos de los paradigmas que se utilizan justamente para el proceso de estudio y de intervención para la conducta anormal. Sin embargo, el día de hoy vamos a reforzar un poquito más este conocimiento y vamos a afianzar bastante bien la información. Vamos a dar un repaso un poquito general. ¿De acuerdo? Bueno, entonces empecemos con uno de los modelos de la conducta anormal que dieron origen al estudio como tal. Y estamos hablando del modelo demonológico. El modelo demonológico surgió aproximadamente en la Edad Media, pero hay registros de que desde culturas muy antiguas ya se tenía noción de esta parte. A culturas antiguas me refiero, por ejemplo, a Mesopotamia, me refiero a culturas como los aztecas, los mayas, que tenían una idea muy concreta de que todas las enfermedades eran causadas por espíritus y o por demonios. Y justamente para poder liberar a las personas de la enfermedad requerían de hacer limpias a través de rezos, a través de oraciones o en casos más extremos a través de exorcismos que eran realizados principalmente por pues los religiosos de cada una de esas culturas y en dado caso pues también por algunos brujos, siempre y cuando estos brujos fueran autorizados pues por la sociedad. ¿Por qué es la importancia de este estudio? Bueno, porque siempre la parte de demonios, de espíritus, de hecho hasta actualmente ha sido un tema trivial, ha sido un tema de interés y un tema que pues si nos damos cuenta siempre las personas han estado en búsqueda de poder dar una explicación del por qué nos enfermamos. Y esta es una de las principales explicaciones que las personas empezaron a concretar. Esta idea, como les mencionaba, toma mayor fuerza durante la Edad Media y justamente se da por todo el movimiento de la Iglesia. Como ya habíamos hablado, durante esta época se concreta la Santa Inquisición y todas las personas que, por ejemplo, llegaban a estudiar o que tenían ciertas conductas diferentes, en automático eran relacionados con que Dios los estaba castigando y el castigo que estaban obteniendo era a través de una posesión demoníaca. Y bueno, estas personas eran aisladas, estas personas eran castigadas, eran en casos ya más extremos eran torturadas. Y bueno, ese es uno de los principales modelos que surgen. El segundo modelo que tenemos es el biológico. Y aquí en el modelo biológico es importante mencionarles que surge prácticamente a la par que el modelo demonológico. Simplemente que este busca darle una explicación un poquito más racional a toda la parte pues de las enfermedades. En este punto es importante mencionarles que pues los griegos, los romanos y los árabes fueron de las principales culturas en centrar un poquito más la parte del estudio desde un punto biológico. Como recordaremos, con los griegos tenemos a dos representantes muy importantes que son Hipócrates de Cos y Galeno. ¿Qué había con Hipócrates de Cos? Surge la teoría de los humores, la teoría de los humores. Y los humores justamente eran la representación a través de las cuales la enfermedad se manifestaba y dependiendo de dónde se encontrara situado y pues la enfermedad como tal que detonaba, pues era el tipo de tratamiento que se le iba a dar a esta persona.
tenemos dentro de los humores 4 estilos: bilis negra, que está relacionada con el estómago; sanguíneo, que está relacionado con el corazón; la flema, que está relacionado con la cabeza; y la bilis amarilla, que está relacionada con el hígado. Esta parte fue, el inicio, ese parteaguas de un estudio un poquito más científico que intentaba explicar cómo se daba la enfermedad, pero más allá de cómo se daba, cuál era el tratamiento que se tenía que seguir. Posteriormente surge Galeno con su teoría de los temperamentos. Retoma la idea de Hipócrates de Cos, pero la explica relacionándolo con la parte de justamente del temperamento de cada una de las personas. Dentro de los temperamentos tenemos 4 tipos también, que es el melancólico, el sanguíneo, el flemático y el colérico. La idea de Galeno es que las enfermedades no aparecían por sí solas o por cuestiones o factores externos, sino que estaban relacionados íntegramente con pues esta carga genética que tenemos por parte de nuestros padres, por parte de nuestra ascendencia, pero también pues lo trataba de relacionar con esta parte de cómo este temperamento generaba cambios físicos y metabólicos en nuestro organismo. ¿A qué me refiero con los cambios metabólicos? Recuerden que todas las emociones detonan dentro de nosotros pues cambios químicos que se están dando constantemente y que estos cambios químicos constantemente se están verificando. ¿A qué me refiero con verificando? No todo el día vamos a estar enojados, muy probablemente no todo el día vayamos a estar tristes, a lo mucho de que haya un trastorno muchísimo más significativo, pero se están verificando constantemente porque puede que el sentimiento, puede que la idea cambie y que en automático, obviamente, nuestro proceso fisiológico también se vea modificado. Ahora, inicialmente, estas culturas daban la idea y marcaban muchísimo la relevancia de los buenos hábitos que ayudaban a restaurar la salud. Dentro de estos buenos hábitos había 3 principales, que era una buena alimentación o la dieta, el descanso y los baños. Los baños se utilizaban en muchas ocasiones con plantas medicinales que justamente al momento de que, bueno, según ellos, de que estos eran absorbidos a través de nuestros poros y que eran pues inhalados, digamos de alguna forma, esos aromas, pues ayudaban a restaurar con mayor facilidad pues la salud del individuo. Ahora, esto fue en la parte inicial, pero posteriormente tenemos a un representante muy importante, y estoy hablando de Pinel. Alrededor de 1791 publica el Tratado Médico-Filosófico de la Alteración Mental y estaba relacionado por el mal funcionamiento cerebral. Aquí es donde surgen los trastornos neurológicos y se fundamenta con mayor fuerza la idea y la necesidad que tenemos de poder realizar un buen tratamiento y un buen diagnóstico. De manera inicial, el buen diagnóstico que nos abre el panorama acerca de la dolencia, acerca de las situaciones que han detonado la enfermedad en la persona y con base a ello poder realizar el tratamiento correspondiente. El modelo biomédico hace mucho énfasis en la parte de la relación del funcionamiento correcto o incorrecto del cerebro y cómo éste detona las enfermedades, los trastornos, las patologías mentales. Y bueno, creo que de este puntito ya abordamos todos los aspectos. Vámonos con el siguiente. Tenemos el modelo social. Y con el modelo social, como ya lo hemos visto un poquito en psicología social, pues tenemos partes muy importantes, porque justamente este modelo
busca la forma de demostrar que no hay misticismo, que no son cuestiones externas, que no es un proceso mágico, sino que tenemos un proceso bien fundamentado y que este proceso bien fundamentado se tiene que dar a través de la investigación, a través del conocimiento, a través de la observación. Y en este punto tenemos que surge principalmente también durante el Renacimiento y sustituye las ideas, como les mencionaba, de las posesiones diabólicas, de las posesiones demoníacas. Es el primer estudio que trata de dar un fundamento, como les mencionaba, muchísimo más científico. Y surgen dos corrientes principales de estudio. Tenemos el realismo y tenemos el empirismo. ¿Qué hay con el realismo? Bueno, el realismo surge o se detona en Francia. Su principal punto de apoyo de estudio es la razón. Es un método deductivo y supone que las ideas son innatas. ¿A qué me refiero con este punto? Bueno, supuestamente para esta corriente filosófica nosotros ya nacemos con el conocimiento y justamente a través de lo que va sucediendo en el día a día nosotros podemos ir deduciendo, podemos ir infiriendo el por qué creemos que las cosas suceden de determinada manera. Pero esta parte no necesariamente tiene un fundamento más científico porque va a través de una suposición, algo que nosotros podemos deducir acerca de lo que está pasando sin tener como tal pues una base que lo respalde. Un ejemplo de esto. De repente dejé una fruta y al poco ratito ya había mosquitas. Oh, creo que las mosquitas se crean por alguna cuestión, no sé, a lo mejor metafísica o un proceso de creacionismo en donde mágicamente aparecieron y solamente por dejar una fruta partida. Ok, ¿y esa idea cómo la estás fundamentando? ¿Qué proceso de observación, qué proceso de investigación has realizado para poder dar como certeza que justamente las mosquitas se crearon por un proceso de creacionismo? En este punto, pues justamente no hay un fundamento como tal, pero es una de las principales bases que ayuda a detonar el pensamiento científico. Posteriormente tenemos algo más fundamentado y tenemos la idea del empirismo. El empirismo surge en Inglaterra y tiene como tal justamente la parte que le estaba haciendo un poquito más de falta a la parte del realismo, y es la observación, es la experimentación, es el análisis. Y justamente esta corriente nos dice que las ideas son adquiridas. Es a través de un proceso de enseñanza, aprendizaje del medio, de la relación que nosotros tenemos y que justamente el conocimiento lo vamos a ir construyendo. Se da a través de un proceso de inducción, es decir, suceden ciertas cosas y yo permito ver cómo se evolucionan o en dado caso yo interactúo con ellas para ver cuáles son los cambios que se pueden ir dando en diferentes escenarios. El empirismo es parte de lo que nosotros actualmente conocemos como el método científico y pues es aquel que nos ayuda a dar más fundamento a todo el proceso de estudio. La parte social tiene una relación muy importante y como lo habíamos mencionado es la relación de el individuo con el entorno. Y habíamos mencionado que la parte de la psicología social centra su estudio justamente en el individuo y en cómo éste se relaciona con su medio, pero al mismo tiempo cómo su medio puede afectar al individuo. Ok,
Bueno, pasémonos con el siguiente punto, que es el psicoanalítico. En la parte del psicoanálisis, como habíamos visto, tenemos diversos representantes. El principal de ellos es Freud y se centra en el estudio de los traumas. Esta corriente tiene la idea de que todas las personas vamos desarrollando traumas y la forma en la que nosotros podamos superar, afrontar estos traumas será pues a través de un análisis, será a través de un proceso de introspección y será a través de un estudio de cómo ha sido el proceso de desarrollo de nuestra niñez principalmente. Dentro de los aspectos más importantes que desarrolla este modelo, tenemos tres aspectos: los mecanismos de defensa, los aparatos psíquicos y los niveles psíquicos. Dentro de los mecanismos de defensa, pues recordemos que son esa forma en la que pues nuestro sistema consciente, inconsciente, preconsciente trata de defendernos de situaciones que nos resultan dañinas, que nos resultan demasiado impresionantes, pero de manera negativa principalmente, y que busca la forma de defendernos para no causarnos más daño. En la cuestión de los aparatos psíquicos, tenemos al yo, al ello y al superyo. El yo es la parte consciente y es la parte que toma las decisiones. Es la parte que regula al ello y al superyo. El superyo es esa parte estricta, es esa parte normativa que nos indica hasta cierto punto lo que está bien y lo que está mal. Y el ello es la parte caprichosa, es la parte que se rige a través del principio del placer, que es el hedonismo, y que simplemente busca que todas sus necesidades sean satisfechas en el momento. En los niveles psíquicos, justamente hablamos de lo consciente, de lo preconsciente y de lo inconsciente. En la parte consciente es todo aquello que yo estoy procesando en el momento y que me puedo dar cuenta de ello. Utiliza el principio de la realidad. El preconsciente son todas esas ideas, sueños, anhelos que son de fácil acceso para el consciente. Es principalmente todo aquello que nosotros podemos recordar sin tener que realizar mucho esfuerzo. Y la parte inconsciente, como les había mencionado en una de las clases, también tiene que ver con esa parte de los sueños, de los deseos, de los anhelos, pero que no son accesibles tan fácilmente para el consciente y que justamente este modelo psicodinámico busca la forma de poder rescatar, de restaurar y pues digamos de alguna u otra forma de sanar pues todos estos traumas, todas estas ideas, todos estos sueños que están allí y que están generando alteraciones sin que el individuo se esté dando cuenta como tal. Pasemos con el siguiente puntito. Tenemos el modelo conductual. ¿Y qué hay con el modelo conductual? Bueno, surge como una respuesta justamente al psicoanálisis y nos menciona que hay dos tipos de conductas: las conductas internas y las conductas externas. Las conductas internas son aquellas que tienen que ver principalmente con procesos fisiológicos que no son vistos siempre a simple vista y que requieren un proceso de análisis y de observación muchísimo más puntual para poder llevar un registro o una bitácora de los cambios que se están generando. Ejemplo de esto tenemos los pensamientos, los sentimientos, tenemos los cambios de alteración fisiológicos como el ritmo cardíaco, la salivación, problemas intestinales, etc. Y las conductas externas es justamente aquello que sí manifestamos, es aquello que se da principalmente en relación con el medio. Ahora, como les mencionaba, la parte conductual hace mucho énfasis en la observación, en la evaluación y en la medición. Y todo esto nos lleva a un proceso de aprendizaje. Nosotros aprendemos. Pero, ¿qué es lo que aprendemos? Un proceso de condicionamiento. Y justamente aquí surgen dos vertientes del modelo conductual, que es el condicionamiento clásico y el condicionamiento operante. Dentro del condicionamiento clásico tenemos como principales representantes a Pavlov y a Watson.
en donde nos menciona que hay un estímulo y hay una respuesta y que esto se relaciona principalmente con los procesos fisiológicos. Como recordarán, la investigación que realizó Pavlov fue principalmente con la salivación que se generaba con los perritos al momento de condicionarlos con una campana y ponerles el alimento. Si se dan cuenta, la respuesta que estamos obteniendo es una respuesta fisiológica, es decir, la salivación. Lo mismo sucede con Watson y su experimento con el niño Albert, que es al momento de generarle una fobia a los roedores. La respuesta que está generando es un miedo y ese miedo es algo interno. Se relaciona, como les mencionaba, con factores netamente fisiológicos. Por el otro lado, el condicionamiento operante surge con los principales representantes que son Skinner y Thorndike y aquí justamente hay un condicionamiento, hay un estímulo, hay una respuesta, pero esa respuesta debe de verse reforzada o disminuida de alguna manera. Y esto se da a través del castigo, del reforzador y de las consecuencias. Las consecuencias justamente es el proceso de aprendizaje principal para esta corriente. ¿Por qué razón? A diferencia del modelo clásico que simplemente se da una respuesta que surge de manera automática, en este modelo el individuo tiene que aprender qué es lo que sucede con determinadas formas en las que él reacciona. Ejemplo de esto es cuando, por ejemplo, a un chico saca bajas calificaciones y en su casa lo regañan. Se está dando cuenta que la respuesta que él está recibiendo no es agradable, no es buena. Y justamente este es el punto en donde probablemente y con un reforzamiento adecuado, el chico pueda generar cambios en las notas que está obteniendo porque la respuesta que obtuvo fue desagradable. Es decir, esta consecuencia ante su acción no fue grata y para poder modificarla y no tener que repetir esa situación desagradable, pues tiene que generar un cambio en su conducta. Y bueno, esta es la parte más importante del modelo conductual. Posteriormente tenemos el modelo humanista y este modelo humanista pues se divide en varios sectores. Principalmente tenemos, por ejemplo, la representación de la Gestalt. Pero en términos generales, ¿de qué trata el humanismo? Pues bueno, se centra en una idea principalmente filosófica, es un proceso de análisis, un proceso de introspección que le da sentido a cada individuo. Y como habíamos hablado, cada individuo pasa por diversas situaciones que son únicas, que son irrepetibles y que le dan ese toque de individualidad. A esta parte que le sucede a cada persona y que no se repite en otro ser humano. Y bueno, esto ayuda a desarrollar el potencial para que las personas se desarrollen de manera completamente adecuada. Finalmente, tenemos el modelo intrapsíquico. Y este surge a raíz del problema. Retoma un poquito la idea biológica, surge alrededor del siglo II de nuestra era y esta parte retoma que cualquier enfermedad es algo subyacente a algo previo que ya había sucedido. Y justamente esto previo es el resultado de los problemas psicológicos que se ven reflejados fisiológicamente. Es decir, que todas las enfermedades mentales son reflejadas a través de nuestro cuerpo. Y nuestro cuerpo es aquel que nos habla, es aquel que nos dice que algo está sucediendo y que algo tenemos que resolver. Como ya lo habíamos visto en una de las clases, este modelo, bien como tal, no es algo científico, pero retoma ideas de otro tipo de corrientes para tratarle de dar fundamento y que si del todo no está comprobado, pues tampoco es una idea que esté completamente aislada, porque como habíamos visto, nosotros somos seres
biopsicosociales. Y con esta intención, pues nosotros estamos relacionados justamente ante estos 3 puntos y estos 3 puntos interactúan constantemente. Y bueno, en términos generales, estos son los modelos de conducta anormal que tenemos. Es muy importante que los tengamos presentes porque justamente ya nos vamos a empezar a meter un poquito más en el proceso de exploración de los trastornos mentales, haciendo el uso del DSM-4, del DSM-5. De todos modos, el día de mañana, el día viernes, perdón. El día viernes tendremos clase a través de Zoom para que podamos clarificar un poquito más la información, que quede bien afianzada toda esta parte y toda esta información para que podamos ahora sí meternos de lleno al estudio de las patologías como tal y que podamos empezar a ver un poquito más acerca de los criterios diagnósticos necesarios a considerar para poder incluir o excluir las patologías dependiendo de la situación de cada uno de los pacientes que en su momento tengamos. Y bueno, chicas, también les estaré dejando un poquito más tarde las actividades que van a tener que realizar esta semana. Y bueno, pues creo que sería todo por nuestra clase del día de hoy. Deseo que tengan un excelente día. Que estén muy bien, nos vemos.